Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial porque yo estoy emocionado. Y es que hoy les traigo una historia que de verdad me robó el corazón. Es una historia de amor, de esos amores que te hacen suspirar, de esos amores que te hacen creer que el amor verdadero sí existe, y que a veces lo encuentras en los lugares más inesperados. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge. Sí, esos nombres seguro que a muchos ya les suenan, y es que la historia de estos dos es simplemente inolvidable. No les voy a hacer mucho spoiler todavía, pero les prometo que este vídeo está cargado de momentos emocionantes, de risas, de lágrimas, y de una conexión que traspasa la pantalla. Prepárense porque les aseguro que se van a enamorar de ellos, si es que ya no lo están. Antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir trayéndoles este tipo de contenido, historias que nos emocionan y que nos hacen sentir vivos. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Ya saben. Un me gusta, una suscripción y un comentario es lo único que necesito para saber que les gusta mi contenido. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia de Serkan y Özge. Así que para los que no estén muy familiarizados con el asunto, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos que, se conocieron en el set de grabación de una serie llamada Kiraz Mevsimi, que en español conocemos como Amar es Primavera. Y vaya que el amor floreció en esa primavera. La serie, que se emitió entre 2014 y 2015, fue un fenómeno en Turquía y en muchos países del mundo. Contaba la historia de Öykü, una joven aspirante a diseñadora, y Ayaz, un arquitecto con un encanto irresistible. Y casualmente los actores que interpretaban a estos personajes eran Özge y Serkan. ¿Coincidencia? Ya verán que no. Desde el principio, la química entre ellos fue evidente. Era algo que se sentía, que se veía, que se notaba. En la pantalla sus personajes vivían un amor lleno de altibajos, de malentendidos, de risas y de lágrimas. Pero fuera de la pantalla, algo mucho más especial estaba ocurriendo. Los rumores comenzaron a circular. Fotos juntos, salidas en secreto, miradas cómplices. Los fans, por supuesto, enloquecieron. ¿Será real? ¿Estarán juntos? La pregunta rondaba en el aire. Al principio, como es normal, intentaron mantener su relación en privado. Imagínense la presión. Ser actores con la atención mediática encima. Pero el amor es difícil de ocultar. Poco a poco comenzaron a dejarse ver más y más juntos. Paseos por la ciudad, cenas románticas, viajes. Y cada vez que aparecían juntos la gente enloquecía. Las redes sociales se inundaban de fotos y comentarios. Los fans celebraban cada paso que daban, cada gesto de cariño, cada mirada. Y así, con el tiempo, la historia de Serkan y Özge se convirtió en la historia de amor soñada por muchos. Un amor que nació en el trabajo, que creció en secreto, y que floreció a la vista de todos. Y lo mejor de todo es que, como dicen, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y en el caso de ellos, su camino fue hacia el altar. En el verano de 2022, después de varios años de noviazgo, Serkan y Özge se casaron. ¿Y qué boda? Fue una ceremonia íntima, llena de amor y de felicidad, celebrada en Alemania. Fue un día mágico, lleno de sonrisas, de lágrimas de emoción, y de la promesa de un futuro juntos. Las fotos de la boda recorrieron el mundo. Verlos radiantes de felicidad confirmaba lo que todos ya sabíamos: su amor era real, era fuerte, era duradero. Pero la historia de Serkan y Özge no es solo una historia de amor de cuento de hadas. Es también una historia de trabajo duro, de perseverancia y de respeto mutuo. Ambos son actores talentosos y exitosos, con una carrera consolidada. Han trabajado en muchas producciones diferentes, y cada uno ha demostrado su valía en el mundo de la actuación. Y a pesar de su éxito, siempre han mantenido los pies en la tierra. Han demostrado ser personas sencillas, cercanas, que valoran lo importante, la familia, los amigos y el amor. Además, y esto es algo que me encanta, son muy activos en las redes sociales. Constantemente comparten momentos de su vida, de sus viajes, de sus proyectos. Y no solo eso, también se apoyan mutuamente. Celebran los éxitos del otro, se animan en los momentos difíciles. Es muy bonito ver cómo se quieren, cómo se admiran.
Y eso es algo que se transmite, que se siente. Y aquí viene algo que me parece crucial: su relación no es solo una historia de amor romántica, sino también de respeto y admiración mutua. No es solo un romance de cuento de hadas, es una asociación donde ambos se impulsan a crecer. Su relación se basa en la comunicación abierta y el apoyo incondicional, dos pilares fundamentales para cualquier relación exitosa y duradera. Se puede ver en cada foto, en cada entrevista. Está en cada publicación que comparten. Su amor es una fuente constante de inspiración, y el saber que están juntos nos recuerda a todos la importancia de encontrar una pareja que nos entienda, nos apoye y nos haga ser mejores personas. Y por cierto, aunque no hablen mucho sobre sus planes, el amor de Serkan y Özge siempre ha sido muy sincero. Y es que no son solo una pareja, sino también amigos. Amigos que se divierten juntos, que se ríen juntos, que se apoyan en los momentos buenos y en los malos. Es una relación que va mucho más allá del romance. Es una conexión, una complicidad, y una química que se siente a kilómetros de distancia. Y no crean que todo es perfecto, porque en toda relación hay altibajos. Pero lo importante es cómo se enfrentan esos obstáculos. En el caso de Serkan y Özge, han sabido superar los desafíos, trabajando en equipo y fortaleciendo su vínculo. Su relación nos enseña que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión, un compromiso, un trabajo constante. En resumen, la historia de Serkan y Özge es un ejemplo de amor verdadero, un amor que nace, crece y perdura a pesar de las adversidades. Un amor que nos recuerda que sí, el amor existe y que a veces lo encuentras en los lugares más inesperados. Y eso es lo bonito de las historias de amor, que nos inspiran, que nos emocionan y que nos hacen creer en la magia. Pero bueno, no quiero spoilearles mucho más. Lo mejor es que descubran por sí mismos todo lo que esta historia tiene para ofrecer. Y por supuesto, si quieren saber más sobre Serkan y Özge, ya saben, busquen en internet, vean sus series, sigan sus redes sociales. Se van a enamorar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Serkan y Özge tanto como a mí. De verdad, me parece una historia preciosa, llena de momentos especiales y de mucho amor. Espero que les haya recordado la importancia de creer en el amor, de perseguir sus sueños y de valorar a las personas que los rodean. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué les pareció la historia de Serkan y Özge. ¿Ya los conocían? ¿Les gusta su historia? Me encantaría leer sus opiniones. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola a todos, amantes de las historias de amor, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como ya les adelanté, nos sumergiremos en una de esas historias que te tocan el corazón, una que te hace creer en la magia y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero en los lugares más inesperados. Y es que, ¿quién no ama una buena historia de amor? Hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos nombres que quizás ya resuenan en sus mentes, y con justa razón. Su historia es de esas que no se olvidan fácilmente, una que te atrapa desde el principio y te acompaña mucho después de que la conoces. Prepárense para un viaje emocional lleno de momentos memorables, risas, lágrimas y una conexión que trasciende la pantalla. Como siempre, antes de comenzar, quiero agradecerles por su apoyo. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las historias que les traigo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por ser parte de ella. Un like, un comentario y compartir el vídeo son las mejores maneras de mostrar su apoyo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Serkan y Özge. *** El encuentro, amar es primavera y el florecer del amor ***. Todo comenzó en el set de grabación de Kiraz Mevsimi, conocida en español como Amar es primavera. Esta serie turca, emitida entre 2014 y 2015, fue un fenómeno global que conquistó corazones en Turquía y en muchos otros países. La trama giraba en torno a Oyku, una joven aspirante a diseñadora de moda, y Ayaz, un arquitecto con un encanto irresistible. Lo que muchos no sabían, y lo que hizo aún más especial esta historia,
es que los actores que interpretaban a estos personajes eran precisamente Serkan Ayolu y Ozge Gürel. La serie nos regaló una historia llena de altibajos, malentendidos, momentos cómicos y dramáticos, pero sobre todo, una historia de amor apasionada. Y aunque la química entre Öykü y Ayaz era evidente en la pantalla, la chispa que se encendió fuera de ella fue aún más intensa. Desde el primer momento, la conexión entre Serkan y Ozge fue palpable. Era algo que se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que interactuaban. La química entre ellos era innegable, una fuerza magnética que atraía y cautivaba a todos los que los rodeaban. Los rumores comenzaron a circular entre los fans y la prensa. Fotos juntos, salidas discretas, miradas cómplices. Las redes sociales explotaron con especulaciones. ¿Será que la ficción se convertía en realidad? ¿Estarían juntos Serkan y Ozge? La intriga crecía día a día. *** El secreto a voces, el amor que se hacía realidad ***. Al principio, como es común en estos casos, intentaron mantener su relación en privado. Imaginen la presión, ser actores de renombre con la atención de los medios de comunicación y de los fans constantemente encima. Pero, como suele suceder, el amor es difícil de ocultar. Con el tiempo, Serkan y Ozge comenzaron a mostrarse más abiertamente. Paseos por la ciudad tomados de la mano, románticas cenas, viajes juntos a lugares hermosos. Cada aparición pública era celebrada por sus fans. Las redes sociales se inundaban de fotos, comentarios y muestras de apoyo. Los seguidores festejaban cada paso que daban, cada gesto de cariño y cada mirada que confirmaba lo que todos esperaban. La pareja, con su creciente presencia pública, alimentaba la ilusión de muchos. Sus fans soñaban con una historia de amor como la de Öykü y Ayaz, pero en la vida real. Y poco a poco esa ilusión se materializó. La complicidad entre Serkan y Ozge era evidente y su amor comenzó a florecer a la vista de todos. Un amor que nació en el trabajo, que se desarrolló en secreto y que finalmente se reveló al mundo entero. Un amor que, como en los cuentos de hadas, parecía destinado a trascender el tiempo y las circunstancias. *** El gran paso, la boda que consolidó el amor ***. Después de varios años de noviazgo, en el verano de 2022, Serkan y Ozge dieron el paso más importante de sus vidas, se casaron. La boda fue una ceremonia íntima y mágica, llena de amor y felicidad, que se celebró en Alemania. Fue un día inolvidable, marcado por sonrisas radiantes, lágrimas de emoción y la promesa de un futuro juntos. Las fotos de la boda recorrieron el mundo, y cada imagen era una confirmación de lo que todos sabíamos: su amor era real, fuerte y duradero. Verlos juntos, felices y enamorados, fue un momento de alegría para sus seguidores, que habían sido testigos del florecimiento de su amor desde el principio. La boda fue la culminación de una historia que comenzó en el set de grabación y que ahora continuaba en la vida real. *** Más que un cuento de hadas, la historia de trabajo y respeto ***. Pero la historia de Serkan y Ozge no es solo un cuento de hadas. Es también una historia de trabajo duro, de perseverancia y de respeto mutuo. Ambos son actores talentosos y exitosos, con una carrera consolidada en la industria del entretenimiento turco. Han participado en numerosas producciones, demostrando su valía y versatilidad como actores. A pesar de su éxito, siempre han mantenido los pies en la tierra. Han demostrado ser personas sencillas, cercanas a sus fans, que valoran la familia, los amigos y, por supuesto, el amor. Además de su éxito profesional, lo que realmente destaca en su relación es el respeto mutuo que se profesan. Son un ejemplo de cómo el apoyo y la admiración pueden fortalecer una relación. *** La conexión en las redes sociales, un vistazo a su vida ***. Una de las cosas que más me gusta de esta pareja es su presencia activa en las redes sociales. Constantemente comparten momentos de su vida, desde sus proyectos profesionales hasta sus viajes y momentos cotidianos. Lo hacen de manera genuina y auténtica, lo que les permite conectar con sus fans de una forma más personal. Pero lo más importante es que se apoyan mutuamente. Celebran los éxitos del otro, se animan en los momentos difíciles y siempre están presentes el uno para el otro. Es muy bonito ver cómo se quieren y se admiran. Y eso es algo que se transmite y se siente. A través de sus redes sociales, nos dan un vistazo a su vida, a su amor y a su día a día. Nos muestran que son una pareja real, con sus alegrías y sus desafíos,
y que el amor verdadero puede existir en medio de la fama y la atención pública. *** Un amor basado en el respeto y la admiración. ***. Su relación es mucho más que una historia de amor romántica, es una asociación en la que ambos se impulsan a crecer. Se basa en la comunicación abierta, el apoyo incondicional y el respeto mutuo. Estos son pilares fundamentales para cualquier relación exitosa y duradera. Se puede apreciar en cada foto, en cada entrevista, en cada publicación que comparten. Su amor es una fuente constante de inspiración y nos recuerda la importancia de encontrar una pareja que nos entienda, nos apoye y nos haga ser mejores personas. Serkan y Özge no son solo una pareja, son también amigos. Se divierten juntos, se ríen juntos y se apoyan en los momentos buenos y en los malos. Su relación va mucho más allá del romance, es una conexión profunda, una complicidad y una química que se siente a kilómetros de distancia. *** El amor verdadero, un compromiso constante. ***. En toda relación, inevitablemente hay altibajos. Pero lo que realmente importa es cómo se enfrentan esos obstáculos. En el caso de Serkan y Özge han sabido superar los desafíos trabajando en equipo y fortaleciendo su vínculo. Su relación nos enseña que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión, un compromiso y un trabajo constante. Es una construcción diaria que requiere esfuerzo, comunicación y respeto mutuo. La historia de Serkan y Özge es un ejemplo de cómo el amor puede florecer y perdurar a pesar de las adversidades. Nos recuerdan que el amor existe y que a veces lo encontramos en los lugares más inesperados. *** El legado de Serkan y Özge, un ejemplo para todos. ***. La historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que el amor verdadero es posible, incluso en el mundo del espectáculo. Es un testimonio de que el éxito profesional y la felicidad personal pueden ir de la mano. Nos demuestran que es posible encontrar el amor en el trabajo y que con esfuerzo y dedicación, ese amor puede perdurar a lo largo del tiempo. Su historia nos inspira a creer en la magia, a perseguir nuestros sueños y a valorar a las personas que nos rodean. Nos enseñan la importancia de la comunicación, el apoyo y el respeto en una relación. ***. La invitación a descubrir su historia. ***. Si aún no conocen a Serkan y Özge, les invito a descubrir su historia. Busquen sus series, sigan sus redes sociales y déjense enamorar por su amor. En definitiva, su historia es un regalo para todos aquellos que creen en el amor y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con quien compartir la vida. ***. Conclusión. Un adiós con la esperanza del reencuentro. ***. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que la historia de Serkan y Özge les haya gustado tanto como a mí. De verdad, me parece una historia preciosa, llena de momentos especiales y mucho amor. Espero que les haya recordado la importancia de creer en el amor, de perseguir sus sueños y de valorar a las personas que los rodean. Recuerden que las historias de amor nos inspiran, nos emocionan y nos hacen creer en la magia. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué les pareció la historia de Serkan y Özge. ¿Ya los conocían? ¿Les gusta su historia? Me encantaría leer sus opiniones y crear un intercambio de ideas. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto y que el amor los acompañe siempre.